Berlín es la ciudad para artistas jóvenes, emergentes, porque es una ciudad que permite mucho la exploración y venir acá a crear el camino propio. Yo soy una artista colombiana emergente que vino acá un poco con esa idea y llegó a un país donde sus ideas resuenan. Mi arte tiene que ver con el pensar y lo explico rápido. Es una intersección entre arte y filosofía y lo que propone es bajar esas preguntas de filosofía que pueden parecer complejas a una charla del día a día. Por ejemplo, preguntas como ¿cuál es nuestra relación con el tiempo y por qué estamos aquí? Y llegué a una sociedad que está dispuesta a tomar esas preguntas y preguntárselas también. Y yo, con ese know-how de esta sociedad, hago exposiciones con las respuestas. Los invito a que vean mi programa con Pía y a que se pregunten ustedes qué hacen con el tiempo. Elena. Hola Pía, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien. ¿Acá vivís? No, acá tengo mi estudio. Acá vivís tu trabajo. Acá vive mi trabajo, sí. ¿Se puede diferenciar entre realmente cuando pasas mucho tiempo en el estudio, en este predio, podés definir cuándo termina el trabajo y cuándo comienza el placer? Un poco sí, diría que el trabajo está más que todo en el estudio y el placer por fuera, pero también muchas veces pasa que los artistas trabajamos todo el tiempo. Estamos pensando todo el tiempo en ideas, en cosas, nos inspiramos por la ciudad, entonces capaz todo es trabajo. ¿Viste? Es lo que Sí. quería decir, que muchos artistas dicen cuando uno es independiente, digo, bueno, cuando termina el trabajo y cuando comienza el placer. Pero lo que quiero, miren, hay un montón de gente acá trabajando. Este es un predio que yo quiero, empezamos allá a hablar del placer y del trabajo. Este es un predio donde hay muchísimos artistas. Elena, vos tenés el lujo, creo yo, de tener un atelier en uno de los mejores, para mí, lugares para artistas que hay en Berlín. ¿Qué es esto? ¿Me lo explicás? Mira, Pía, esto es Monopol Berlín. Es un lugar que antes solía ser una fábrica, solía ser una destilería de alcohol y como más o menos hace unos 6 años se ha tornado en un campus para artistas. Y ¿En es un lugar, campus? Sí. Vení, vamos a saludar a la gente porque están todos hablando español y se escucha de atrás. Hola, buen día. ¿También artistas? Sí, todos artistas. Sí. Buen día. Buen día. ¿Necesitabas silencio o qué? No, queríamos saludar, no, nos encanta. Vale, gracias. No, Vale. silencio con los artistas. Never, never. Amigos, artistas, conocidos, colegas. Conocidos que están haciendo proyectos acá. Está bien. Sí. ¿Cuánto hace que estás acá? A ver, contame cómo es estar acá, cómo es conseguir un lugar acá. Bueno, estoy acá hace como 2 años y medio ya, tengo mi estudio acá. Y cómo fue, creo que se dio a raíz de ir conociendo personas en la ciudad y se me abrió la oportunidad para tener el estudio acá y trabajar desde acá con otros artistas. Vos trabajás mucho con el tiempo. Sí. Cuando tenés que buscar un atelier como artista, cuando llegás acá como artista, ¿cómo es esa sensación de tiempo que tenés? Porque es una carrera contra tu tiempo. Uh-huh. Sí, bueno, creo que ese puede ser uno de los mayores atractivos que tiene Berlín como ciudad. La cantidad de espacios que hay y la cantidad de edificios y como zonas que hay donde varios artistas pueden como tener su estudio. Entonces creo que en ese sentido como del tiempo, capaz es algo que nos juega a favor a los artistas que estamos en Berlín. Es buenísimo eso. Sí, porque nos permite encontrar un espacio y podernos desarrollar a partir de eso. Que es buenísimo, o sea que en lugares donde generalmente no tendrías un lugar para artistas, la capital alemana o Berlín ofrece eso. Sí, totalmente. ¿Un problema menos o no? Sí. Un problema menos para tu tiempo. Sí, una ayuda más. Una ayuda más. Vamos a sentarnos, vamos a hablar sobre cómo es ser artista aquí en Berlín, por qué la capital alemana es una gran atracción para todos estos artistas emergentes como Elena, que viene de Colombia y que ha conseguido un maravilloso atelier en uno de los predios más bonitos que tiene la capital alemana, un campus para residentes de artistas. Los dejamos con estas imágenes y nosotros nos vamos a sentar porque es súper interesante lo que hace Elena.
Ya, venga. Uy, qué buen lugar. ¿Pasamos primero? Qué buen lugar, Elena. ¿Esto siempre está acá? ¿Esto siempre está acá? Esto siempre está acá. Esto siempre está acá. Sí, bueno, en el verano ponemos la salita afuera. ¿Y qué está pasando hoy? Porque la gente bueno, ustedes han visto mucho movimiento. ¿Qué pasa hoy? Sí, bueno, hoy tenemos un opening de unos artistas que han estado acá haciendo como una especie de residencia y hoy tienen su opening, pero siempre van rotando exposiciones o openings de diferentes artistas. ¿Cómo conseguiste un atelier acá? ¿Cómo lo conseguí? Que te presentas tu portfolio. Uno se puede presentar su portafolio y así se consigue. ¿Y cómo lo conseguiste? ¿Alguien te dijo por qué? Sí, alguien me dijo. ¿Qué te dijeron? Contanos. Me dijeron que existía este lugar en la ciudad un poco y a través de ir conociendo personas, amigos de amigos, fui entendiendo cómo funcionaba el lugar y cómo podía yo también tener un estudio acá y así fue pasando poco a poco. Vamos a hablar de tu trabajo, me gusta mucho, tiene que ver mucho con el tiempo, el tiempo en sí, cómo lo entendemos, cómo lo vivimos, o el tiempo como una interpretación filosófica, quizás a lo artístico, o el tiempo cotidiano. ¿Cómo entiendo yo el trabajo que haces vos? Sí. Bueno, yo creo que es un poco varias de las cosas que dijiste. Más que todo, creo que lo que propone mi trabajo es hablar sobre el tiempo, sí, hablar sobre las preguntas, pero hacer que todas estas preguntas, capaz filosóficas, que parecieran ser difíciles, lleguen al campo de lo básico. Por ejemplo, lo básico que es preguntarnos cuál es nuestra relación con el tiempo, por qué estamos aquí, cuáles son nuestros propósitos, cómo estamos compartiendo los unos con los otros como esta existencia, y terminan siendo preguntas muy básicas del día a día de cada persona. ¿Y qué es lo artístico ahí, Elena? Si es algo básico del día a día. Trabajo sobre el tema del tiempo y trabajo diferentes proyectos. Casi todo lo que hago son proyectos conceptuales, de arte conceptual, que quiere decir que el concepto va antes un poco del objeto, de lo que se crea, pero el arte es como el vehículo para hablar de estos temas que a mí me interesan y eso es lo que hago en el atelier. Hago escultura, hago proyectos participativos, hago instalaciones, diferentes medios y todo va partiendo como de un concepto y así mismo se va desarrollando en un objeto o en un espacio de compartir con las personas. Wow, difícil entender. Hablemos de algo participativo, sí, como para bajarlo un poco, para que entiendan qué haces. Claro. Bueno, uno de los proyectos nos vamos poniendo cómoda, dale, Elena. Nos vamos poniendo cómoda, dale. Bueno, acá tengo un ejemplo de un proyecto participativo que hice en Berlín, que de hecho fue el primer proyecto que hice cuando llegué a la ciudad y se los puedo mostrar. Sí. Este es un proyecto que hice en el espacio público de la ciudad y lo que iba haciendo fue que fui poniendo en varios, como en las calles, en los postes, en varios espacios, espacio público de la ciudad, esta pregunta que es Why are we here? O sea, en español, ¿por qué estamos aquí? Y un poco el proyecto era presentar la pregunta y un correo electrónico, un buzón donde la gente podía enviar sus respuestas. Y lo que fui haciendo fue creando un archivo de las respuestas de lo que las personas piensan sobre por qué estamos aquí. Me encanta, vamos a hablar de las respuestas, pero quizás hay que contar un poquitito que el espacio público es muy importante para la participación en Berlín, que se respeta y que está lleno de estos carteles. Sí, un montón. A ver, explica esto. Sí, creo que es algo muy lindo que tiene como la ciudad y es que el espacio público realmente es público, o es lo que yo he sentido estando acá, como que tú puedes poner una pregunta en el espacio público y la gente la va a leer y la va a recibir, o también hay mucho arte callejero, hay muchos stickers, hay muchos papeles de todo y tú lees en las calles qué está pasando, te enteras por las calles de las exposiciones, los conciertos, de todo lo que pasa y creo que en otras ciudades no es tan así. Las calles y el espacio público yo creo que es un centro de información del placer. Sí, total. 100% de acuerdo. ¿Dos respuestas que te hayan gustado? Bueno, acá tengo dos que me gustaron. Esta primera, que es muy sencilla, que dice que no cree que estemos aquí por ningún propósito en específico, sino que la única razón es ser felices y hacer a los demás felices. ¡Qué maravilla! Sí. Y esta otra también me gustó mucho porque lo que dice esta es que precisamente estamos aquí para hacernos preguntas y para preguntar.
precisamente el preguntar es la razón de que estemos acá, o sea, cosas como este proyecto. Sumamente filosófico, es increíble. ¿Y qué haces con todo esto? ¿Dónde comienza tu arte? La idea es excelente, pero ¿qué haces con todos esos papeles? Bueno, vos hoy me lo estás mostrando en un folder, sí. pero... Sí. Bueno, con todo esto lo que se hace es una instalación donde se presentan las respuestas. Y viene mucha gente. Sí. ¿Y vas a escribir un libro? Sí. La idea más grande del proyecto es hacer un libro, que ojalá salga este año o a principios del siguiente, donde se muestre un poco el archivo de las respuestas. ¿En Colombia se podría hacer un proyecto así? Sí. La verdad es una pregunta que he tenido desde hace un tiempo, si podría llevar este proyecto a Colombia. Creo que sí lo podría llevar, pero creo que capaz las respuestas, serían diferentes, o el vehículo para preguntar tendría que ser diferente. Por ejemplo. Porque allá la gente no toma papeles de la calle, ni lee cosas que estén en la calle en papeles. ¿Sabes por qué? Bueno, creo que el espacio público es visto de manera diferente. Porque nosotros evitamos la calle. Exacto. Porque la calle es un peligro. Y acá la calle es un valor agregado. Sí. Y ella como artista lo vio y por eso reside aquí. Me gustan varias. Me gustan mucho que hay personas que usaron el proyecto como para usarlo como un buzón de confesiones. Entonces, digamos, cuentan historias personales de su vida y cuentan como la primera vez que me pregunté por qué estábamos aquí fue cuando me pasó esto con una persona y realmente me empecé a preguntar un poco por el propósito de la vida y así. Ese tipo de respuestas me gustan mucho, las que usan el proyecto como un buzón, como de confesiones, pero todas son especiales y lo que tiene especial, creo, el proyecto es que es una pregunta universal, pero cada persona puede tener una respuesta diferente. Entonces hay respuestas que vienen desde la filosofía, otras desde la religión, otras desde historias personales, desde la biología, como varios como campos. ¿Te sorprendió la participación de este proyecto en las calles de Berlín? La verdad me sorprendió muchísimo, no me lo esperaba. Creo que me sorprendió mucho porque para mí el proyecto era solo el hecho de poner una pregunta así, tipo poner una pregunta filosófica en la calle, ya era suficiente para mí. Pero las respuestas que he tenido, hasta ahora el archivo tiene 1000 respuestas que ha recibido por ahora y estuvo como circulando 1 año y medio más o menos, y que tenga 1000 respuestas de personas. ¿Tenés una explicación sociológica y filosófica para la participación que hay en las calles de esta ciudad? Yo creo que sí. En Bogotá y en Buenos Aires nadie se para a escribirte en un correo electrónico. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué existo? Sí. Yo creo que tiene una explicación importante y creo que por eso el proyecto nació en Berlín y también acá es donde ha funcionado más que todo. Y es porque acá la gente se está preguntando cosas. Acá hay un espacio un poco para pensar y para hacer este tipo de preguntas y la gente está como llamada a este pensamiento, ¿no? Como que es normal hacerte estas preguntas. Son el tema de conversación de los que se hablan acá. Por ejemplo, preguntas como... Preguntas como esta, como más existenciales, siento. Como que la gente está en una búsqueda acá. Dame 3 preguntas. Preguntas como esta, como por qué estamos acá, como cuál es el propósito de lo que estamos haciendo y como qué estoy haciendo con mi tiempo. Creo que hay varias razones por las cuales uno aquí se hace todas estas preguntas filosóficas. Una de ellas creo que es la tradición filosófica que hay en Alemania, porque el existencialismo surgió de Europa del Norte también y siempre lo han tenido en su ADN, como esta cuestión de preguntarse, ¿no? De ser muy argumentativos. Y el alemán en sí lo que yo he encontrado es eso, es discursivo, más allá de la pregunta a la que se está hablando, le gusta hablar, le gusta cuestionarse y tal vez tenga que ver con algo que mencionamos antes y es como la comodidad de la vida acá, como que te permite tener tiempo de preguntarte otras cosas y hablar. A mí me gusta hablar y comunicar. Yo creo que el tiempo se entiende de manera muy diferente dependiendo de las culturas y de la ciudad en la que estés, pensando como cuál es la incidencia, sobre todo el capitalismo, sobre cada cultura y cómo eso va marcando cómo vemos el tiempo. ¿Me bajas esta idea? Sí, siento que tiene que ver con el tiempo respecto a la productividad. Por ejemplo, en Latinoamérica, como yo lo veo, creo que hay un poco más de afán por el tiempo, porque capaz las oportunidades son más escasas. Capaz hay que trabajar más tiempo y más rápido. Acá creo que puede ser más pausado y, por ejemplo, en Asia también creo que pueden tener otro entendimiento, dependiendo de cómo sea como las tradiciones culturales de cada lugar. ¿El tiempo es importante para vos? El tiempo es muy importante para mí. ¿Por qué? ¿Porque es tu arte?
Porque es mi arte, pero porque es el ente a través del cual existimos. Lo único que tenemos. Ya. Bueno, nos vamos al atelier y nos vamos al atelier. Dale. Vale. En tu atelier, señora, Sí. señorita. ¿Dónde pasa todo? ¿Dónde pasa todo? ¿Dónde pasa el tiempo? ¿Dónde pasa el tiempo también? ¿Donde el tiempo cobra otra dimensión? Sí. Sí, te gusta todo lo que es participativo. Nuevamente Sí. otro proyecto participativo. Sí. A ver, ¿me mostrás? Sí. Vamos a mostrarle a la gente. ¿Qué es? Bueno, este es un proyecto participativo que se expuso hace como 2 meses acá en Berlín también. ¿En una galería? En una galería acá en Berlín, sí. Y básicamente el proyecto presenta un objeto que es este reloj que se ve acá. Que es un reloj medio cincuentoso del siglo que pasado. Sí, en realidad dejaron de circular en los 80s. Y bueno, es un reloj de fábrica de antes y es como lo que llamamos en español marcar tarjeta, ¿no? Que los trabajadores marcan cuál es su tiempo de trabajo. Entonces, cuando las personas entraban a la galería, lo primero que veían, así como cuando uno entra y sale de una fábrica, marcar tarjeta. Y estaban esas tarjetas que, bueno, está escrito en alemán, pero lo puedo traducir, que dice, ¿qué actividades han hecho tus manos hoy? Y un poco presenta como un horario de 7 de la mañana a 10 de la noche, en el que las personas cuando entraban a la galería se les daba una tarjeta, llenaban lo que habían hecho y al salir de la galería la marcaban en el reloj y la ponían como sobre una repisa también industrial, como un poquito haciendo la mímica de este trabajo. Pero industrial. lo tuyo es arte, filosofía, sociología. Es arte conceptual en realidad, y hablo de filosofía. Un poco eso. Se dice fácil, pero no es. Sí. Con todos estos proyectos tan bonitos. Bueno, a ver, algunas respuestas traduzcamos, a ver. Sí, bueno, esta que está en español, así Sí, que está más dale. fácil. Ay, bien, bien. Dice, 6 de la mañana, manos dormidas. 7 de la mañana, manos dormidas. 9 de la mañana, apagué la alarma. 10 de la mañana, hice el café. 12 del día, nadar y sentir el agua en las manos. 1 de la tarde, tocar mi pelo mojado. 2 de la tarde, textear. 3 de la tarde, fumar un cigarrillo. 4 de la tarde, bañarme. 5, cremas en el pelo. 6, Wow. coger el metro. 7, Es- jugar con anillos por ansiosa. 8, coger una copita de vino. 9, escribir esta tarjeta. Ay, qué increíble. ¿Y qué aprendes de Sí. todo esto? Bueno, un poco es interesante ver cómo cada persona divide su día y divide su tiempo, y más que nada fue interesante invitar a las personas, más que lo que yo puedo ver al final de la obra, es como la idea de invitar a las personas a reflexionar sobre esto, a reflexionar sobre su día y a escribir como su tarjeta. Y algo interesante que pasó es que estas papeles que estaban ahí, casi todos fueron del día del opening, y como había una repisa tipo industrial donde la gente ponía su tarjeta del tiempo, era interesante que después tú de poner la tuya podías leer lo de las otras personas. Ah, buenísimo. Entonces un poco era una ventana a ver qué habían hecho las otras personas en su día y cómo habían dividido como sus quehaceres. Y ahí acaba un poco la ¿Qué es el acción tiempo? participativa. ¿Qué es el tiempo para vos? El tiempo para mí es el ente a través del cual existimos, como el espacio y el tiempo, son los dos entes. Ay, me encanta, A través de los cuales pero me parece existimos. poco sexy. ¿Ah, sí? ¿En qué sentido? No sé, es algo muy conceptual. Es muy conceptual, sí. ¿Qué es el tiempo para vos? Mira cómo te lo pregunto diferente. A ver, ¿verdad? Pregunta ¿Qué es el diferente. tiempo para vos? Bueno, el tiempo para mí podría ser lo más preciado, lo más valioso que tenemos. ¿Qué haces con tu tiempo? Ahora uno de los objetivos es disfrutar. Bien. Como primera cosa. Disfrutemos esto. Vengan, acompáñennos. ¿Qué es esto? Esto es otra forma de pasar el tiempo. Esa es otra forma de pasar el tiempo. Es otra de las obras que hago y que vengo haciendo desde hace ya algunos años, donde hago estas piezas en las que recojo hojas de diferentes caminatas que hago y las voy cosiendo
una con la otra, y también el nombre de cada pieza es el tiempo que se ha demorado en crear, porque evidentemente al coser hojas secas se toma mucho. Entonces es un poco como esa reflexión. Y con todas las obras que vos haces aquí en Berlín, porque hace un par de años que vivís acá en Berlín, sos de Bogotá, colombiana, ¿qué aprendiste de esta sociedad? En cuanto a mi trabajo, he sentido que hay mucha resonancia acá en Berlín con los temas de los que yo hablo. Por lo que te dije anteriormente, porque creo que es una ciudad que está muy abierta al diálogo, muy abierta también a la colaboración. Digamos que en mi obra se podría ver una colaboración, por decirlo así, entre filosofía y arte, pero también en la ciudad hay mucha colaboración entre músicos y artistas, es decir, no son solo los artistas los que están interesados en el quehacer. Y creo que eso hace que sea más interesante. Pero ¿cómo es esa cooperación? Si alguien nos está escuchando, ¿cómo cooperás? Creo que la ciudad lo da. Creo que las personas que venimos acá venimos con ciertas búsquedas específicas que hace que la forma de conocer personas acá se dé de un lado mucho más natural y como de intereses en común. La forma en la que la gente se aproxima a las exposiciones y a los artistas es diferente. Es decir, hay un mayor interés por hablar del tema que sea, sin importar de qué sea como la exposición. Creo que hay mucha apertura a las colaboraciones. Por ejemplo, si uno va a una exposición de arte es fácil acercarse al artista que está exhibiendo, o si tú eres la persona que expone es fácil que otras personas se acerquen a ti. Por ejemplo, un ejemplo, en la última exposición que tuve di una charla y a raíz de esa charla conocí a personas que después vinieron a mi estudio y después hablamos y después terminamos colaborando, y esto creo que es algo que está muy abierto en la ciudad, la colaboración. En ciudades como por ejemplo, te digo, París o Londres, ¿cómo sería? Creo que Berlín tiene algo especial en ese sentido, y es que según como yo lo veo y como yo lo he vivido, creo que hay mucho interés en colaborar y en cómo entender que la competencia capaz no está tan presente, sino más como la idea de aportarse los unos a los otros. ¿Y el ser emergente te da un valor agregado? Yo creo que en una ciudad como Berlín, sí. Yo creo que en Berlín es fácil como explorar. Creo que es una ciudad que está muy abierta como a buscar desinhibirnos y a buscar como que cada artista pueda explorar, y creo que es una buena ciudad para estar como en los estados medio primerizos de tu carrera, como para ser artista emergente, porque hay muchos espacios que están abiertos, es decir, no solo está el circuito de los museos y las galerías, sino hay project spaces que están abiertos a darte oportunidades para exponer, que hay cosas donde puedes mostrar que tal vez no hacen parte como el circuito del mercado del arte o algo así, pero puedes. ¿Te sorprendió todo esto acá en Berlín? Me sorprendió. Por un lado, me lo esperé porque venía por la escena del arte acá, pero nunca deja de sorprenderte como es Berlín. Es un lujo poder estar en la escena del arte acá. Sí, mucho. Sí. ¿Qué es esto? Bueno, esta es una escultura que también formó parte de esta exposición, que estaba con el reloj hablando sobre el tiempo. Sí. Y es una escultura de mis manos cosiendo, es un molde realmente. Y era una de las piezas que estaba ahí. ¿Y qué tiene que ver con el tiempo? Tiene que ver, bueno, es como lo que digo, es un molde de mis manos trabajando básicamente. ¿Con el tiempo? El tiempo. Yo te quiero agradecer un montón. ¿Qué hacemos? Vamos a caminar un poquitito por acá y a disfrutar el atelier. Te quiero felicitar. Es un gran placer tener a artistas emergentes tan jóvenes de Latinoamérica participando en espacios cooperativos y tan interesantes y tan importantes. Yo creo que es una posibilidad, ¿o no? Sí, ¿Qué le dirías totalmente. a los artistas jóvenes que nos están viendo, o a alguien que quiera hacer una experiencia artística en Berlín? Mira la cámara, a los artistas, sí. Creo que a los artistas emergentes que tengan ganas de venirse a Berlín, les diría que se vengan. Así no sepan tanto qué ni cómo van a hacer. Es una ciudad que le abre a uno las puertas por la ciudad y por la gente que hay acá, y uno va encontrando y abriéndose caminos de una forma muy linda. ¿Diferente a Latinoamérica? Muy diferente. ¿Por qué? Sí. Bueno, porque el valor del arte acá es altísimo. Tú no eres una persona rara siendo artista acá, eres parte de la sociedad y estás como un poco en el centro. ¿Y en Latinoamérica? En Latinoamérica no hay tantos espacios para artistas, entonces ser artista es un poco más como relegada a la sociedad. O el exitoso o el que no se ve. Exacto, sí, no hay como espacios intermedios, que creo que es lo que está bueno en Berlín para los artistas emergentes.
Última reflexión, Elena. Bueno, como última reflexión podría decir que aunque se tiene como la idea, sobre todo en Latinoamérica, de que los alemanes son una cultura un poco cerrada, decir que mi experiencia en Berlín ha sido muy diferente y que he podido ver como la cultura es realmente muy horizontal y acá la gente está abierta y están abiertos a preguntarse cosas, a hablar, a conocer artistas, a visitar exposiciones y eso es lindo de la ciudad. Y eso es un valor agregado para todo tu trabajo Sí, participativo. total, hace que todo funcione. Gracias, gracias. Hasta la semana que viene, chicos.